2. Mateo 2, versículo 2. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo todos juntos. Diciendo: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. De igual manera que aquellos magos hicieron aquella travesía de tanto tiempo, de tanto sacrificio, ¿no? Por la manera en que se viajaba en aquellos días. Y ellos estuvieron dispuestos a hacer aquel sacrificio y venir y con el único propósito de venir a adorar al Rey de los judíos. Nosotros sabemos que Cristo es el Rey de reyes y el Señor de señores. Y nos hemos acercado hoy al templo con el único propósito de adorarle. Y de todos los hermanos que hoy se acercarán, ustedes han hecho el mayor de los sacrificios, se los digo, es estar aquí temprano en la casa de Dios. Y temprano a la hora de comenzar la clase de escuela dominical, en el horario que debemos comenzar. Así que les animo con eso para que sigan de esa misma manera. Porque hermanos, nosotros cuando venimos al templo venimos a un encuentro con Dios. Venimos a adorarle y Él merece lo mejor de nuestras vidas. Y si hay que incluir esfuerzos y sacrificios, pues también Él lo merece. Vamos hoy a estar meditando en el anuncio a José, en el anuncio a José. Pero vamos al Señor en oración primero. Hemos venido a adorarte, Dios, aquí a tu casa, porque esta es tu casa, casa de oración, un lugar santo, un lugar, Señor, donde en tu nombre nos congregamos. Nos unimos, Señor, todos compartiendo un mismo sentir, que es adorarte, agradarte, agradecerte. Señor, tantas y tantas bendiciones que nosotros recibimos de tu pura gracia. Hemos venido, mi Señor, también a presentarnos nosotros mismos en sacrificio vivo delante de ti para la alabanza de tu gloria. Bendice cada uno de los presentes, Señor. Gracias por ellos, gracias por su puntualidad. Gracias, mi Señor, porque tú pones el querer como el hacer en nuestros corazones. Queremos pedir que de igual manera como hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, que tú nos ayudes hoy en esta lección. Siempre que abrimos tu palabra, lo hacemos con el propósito de aprender, de crecer en ti, Señor. Y contamos con la ayuda de tu Espíritu Santo, para que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe en las interpretaciones, que no sea, Señor, interpretaciones humanas, sino podamos, con la ayuda de Él, ver claramente lo que tienes para nosotros hoy. Bendice todo lo que se ha de hacer aquí en tu casa, Señor. A ti encomendamos esta clase, en el nombre de Jesucristo. Amén. Unos minutos breves a manera de recapitulación. La semana pasada estuvimos viendo el anuncio del ángel a María. ¿Qué fue lo que aprendimos nuevo en aquella lección o algo que usted aprendió nuevo? Si no lo mencionan, voy a decir lo que yo aprendí nuevo o algo que se haya quedado de la clase pasada. ¿No? ¿No se recuerdan? Todo lo que estuvimos estudiando acerca de María. Ok, muy bien. La manera en que ella se sometió humildemente a hacer la voluntad de Dios. ¿Okay? O sea que nos está dando a nosotros todos un ejemplo de cómo debe de ser la actitud de un siervo. Muy bien. Otra cosa que aprendimos, ¿recuerdan? Yo nunca me había dado cuenta del detalle de que Elí era el padre de María. Eso fue algo nuevo que yo aprendí en la preparación de la clase. Okay. Precisamente, déjeme ver en Lucas, en Lucas capítulo 3, versículo 23. Eso fue un dato por lo menos que yo añadí a mi conocimiento y no me había dado cuenta de ese detalle.
Como ustedes pueden ver ahí dice José, hijo de Elí. Pero ¿cómo sabemos José? Ajá. Bueno, se entiende que esta es la genealogía de María, porque en Mateo capítulo 1, el versículo 16 menciona el nombre del padre de José. Mateo 1, 16. Ajá, por eso. Ajá. Es más bien como un hijo de matrimonio. Pero ve ahí Mateo 1:16 dice, Jacob engendró a José, marido de María. Quiere decir que el hijo de Elí aquí es hijo de matrimonio. Eso lo explicamos, como si cuando una persona acepta al yerno a la nuera como un parte de que es un hijo más. En ese sentido está hablando que es hijo de Elí. Por lo que se entiende que Elí es el padre de María. Y esta es la genealogía de María. ¿Entiendes? Bueno, eso es lo importante, ¿ves? Las cosas que se nos van quedando en las clases. Muy bien. Hoy vamos a ver a Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Siempre tratando de perseguir algo para que el Señor nos hable. Mateo 1, 18 al 25. Este versículo, el versículo 18, comienza como si se estuviera respondiendo a una pregunta. ¿Okay? En caso de que nosotros diríamos, bueno, pero ¿cómo fue que Jesús nació? ¿Cuáles fueron los pormenores? ¿Qué pasó que Jesús nació? Bueno, este versículo es como si estuviera respondiendo a esta pregunta. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La semana pasada estuvimos hablando acerca también del desposorio. No quiero volver a repetir lo mismo que estuvimos hablando la vez pasada, pero más bien era un estado oficial de un noviazgo, de una pareja que ya estaba pronto a contraer matrimonio, contraer nupcias. Pero fíjense como dice aquí, antes que se juntasen. Esa frase no es que se juntasen en casamiento, está hablando del acto sexual. Antes que tuvieran el acto sexual, ¿okay? Se halló que se había concebido del Espíritu Santo. Lo primero que nos enseña este versículo, hermanos, es cómo debemos de guardar el debido respeto al matrimonio. ¿Okay? El matrimonio, según Hebreos capítulo 13, versículo 4, debe de ser honroso en todo. Y las parejas que están en noviazgo, o los jóvenes aquí presentes que en un futuro tendrán que encarar esas fases de la vida, deben de saber que el noviazgo es un estado simplemente para la pareja conocerse y la pareja planificar lo que es su matrimonio. Pero en las relaciones sexuales solamente deben de ser dentro del vínculo matrimonial. Eso es, si quieren honrar a Dios, si quieren respetar sus leyes, si quieren que el Señor bendiga su relación, ¿okay? Cuando una vez que se casen, si quieren que Dios bendiga su relación. Hebreos 13:4 dice que el matrimonio debe de ser honroso en todo. Por eso es que las parejas deben de evitar el darse en casamiento. Eso es una frase que se encuentra en Mateo 24:38. No significa que la Biblia está prohibiendo el matrimonio. Al contrario, el darse en casamiento es lo moderno de hoy día, de comenzar a convivir, a tener una vida como si fuera un matrimonio sin haber procedido a la forma legal del mismo. Así que esta pareja estaba en planes de casarse y llegar a consumar su matrimonio como cualquier otro. Vamos a perseguir esa idea para que nos demos cuenta después inmediatamente que el niño Jesús nació, ellos llegaron a tener sus relaciones normales como todo matrimonio, inclusive a tener hijos. ¿Okay? María, dices, había concebido del Espíritu Santo. Ella conocía el misterio que se estaba obrando en su interior. ¿Okay? Quizás no tenía respuestas cómo aquello iba a suceder. Según que estuvimos estudiando el encuentro del ángel con María, ella preguntó, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón.
Y el ángel simplemente le dijo, el santo ser te hará sombra y te cubrirá. O sea, que ella no entendía cómo todo aquello estaba procediendo, mas sin embargo, ella se sometió a la voluntad de Dios. Ahora, ella había recibido el anuncio del ángel. Ella estaba convencida de que ella había sido bendita entre las mujeres, había sido escogida para esta gran misión de traer al Mesías. Ahora, ¿cómo convencer a otros de que ella era inocente? Especialmente a José. ¿Cómo convencer a José de que ella era inocente? Corría el peligro de ser tenida por ramera y sentenciada como tal. ¿Okay? Pues yo le explicaba de la diferencia de aquel entonces y lo que ocurriría en el día de hoy. Si esto ocurriría en el día de hoy, no hubiera pasado absolutamente nada. Una mujer más embarazada. Eso es todo, según como vivimos hoy. Pero en aquel entonces no, más cuando ella se encontraba desposada. José no quería denunciarla. Dice el versículo 19, José su marido, como era justo, okay, aquí cuando dice justo no significa sin pecado. Okay. Este atributo justo significa que él tenía un corazón compasivo y misericordioso. ¿Okay? O sea, dice, como él era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Había una ley para la desposada. Vamos a ver esa ley. Deuteronomio 22, del 23 al 24. ¿Qué dice? Deuteronomio 22, 23 al 24. Que primero que lo encuentre. Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con su marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Ok, ese es 23 y 24, los dos. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallara en la ciudad y se acostara con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven, porque no vio voces en la ciudad, y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Ok, según esta ley sobre la desposada, ya ustedes se pueden imaginar la preocupación de María y por qué José actuó de la manera que él lo hizo, al dejarla secretamente. Al dejarla secretamente, él estaba mostrando un corazón misericordioso, un corazón inclinado a la compasión. Y es lo segundo que queremos aprender. No solamente la pareja de José y María nos enseña a que el matrimonio debe de ser honroso en todo, sino lo segundo que nos enseña aquí la lección, y es lo que podemos retener nosotros, es a nosotros mismos tener un carácter compasivo y misericordioso para con los demás. Porque muchas veces nosotros, siendo pecadores y violando las leyes de Dios, tenemos un carácter prácticamente intolerante hacia las demás personas. No resistimos las faltas de las demás personas. Siempre queremos apuntar, siempre queremos hacer justicia, siempre tenemos ese tipo de actitud. Encontramos aquí un hombre que nos está dejando una lección de qué es tener un corazón compasivo. En otras palabras, si la denuncia de que había salido embarazada, porque todavía el ángel no le había anunciado a José, ¿okay? Si la denuncia, tenía el peligro de que la apedrearan por la ley que estaba aquí en Deuteronomio 22. La palabra de Dios nos insta a restaurar a los demás con espíritu de mansedumbre, dice Gálatas 6:1. No significa ahora que como cristiano, si usted ve algo que el Señor pone delante de usted para que Dios lo use y llame la atención de una persona, no lo haga. Simplemente dice, hágalo con un espíritu de mansedumbre, según Gálatas 6:1. ¿Cuál fue la resolución de José? Dice, dejarla secretamente. ¿Qué significa dejarla secretamente? Ellos estaban oficialmente en el desposorio. Significa que él le iba a dar una carta certificada de repudio frente a 2 testigos. Y así iba a quedar resuelto el problema. Eso es lo que dice dejarla secretamente. No es decir, ok María, bye bye,
O sea, tú por tu camino y yo por mi camino. No, había que darle una carta de repudio y una carta certificada, y eso tenía que ser ante 2 testigos. Hasta aquí debemos analizar qué le dijo María. Bueno, ¿qué le dijo María a José? ¿Qué usted se imagina que le dijo María? No. Yo me imagino que María tuvo que decir, ¿sabes qué, José? He quedado encinta del Mesías prometido. Imagínese. Tiene que haberle dicho eso. Para él, dejarla secretamente, para no quererla difamar. Dice, he quedado encinta del Mesías prometido. Imagínense qué clase que le venga un novio a la novia a decirle eso. ¿Le creyó José? No. Actuó de esa manera, de irla y dejarla secretamente con su buen corazón, porque no le había creído. Pero hubo dudas en su mente. Él no estaba 100% seguro, y por eso sus planes son simplemente de dejarla y no entregarla. Él quizás como judíos pensó era imposible que el Mesías naciera de una pareja tan humilde. O sea, está bien, como judíos esperamos la venida del Mesías, pero ¿cómo vamos a ser nosotros si somos gente bien humilde? Esa era la mentalidad que había del judío, que cuando viniera el Mesías, él iba a ser el rey, el Señor. Entonces venir a través de una pareja humilde, o sea que esta noticia fue bien abrupta, y la manera de recibirla, de canalizarla al momento fue bien difícil para José. Su reacción fue, mira María, te voy a presentar un certificado de repudio, tú por tu camino, tenga tu Mesías y yo sigo por el mío. Así. Ahora, el caso es que tiene que intervenir Dios. Que tiene que intervenir Dios para que José reaccionara. Lo ve como dice, y pensando él en esto. Fíjese esa frase nada más. Pónganse en los zapatos de José. Su prometida, nadie sabe qué a punto estaban ya ellos de casarse, cuán preparado él estaba ya para el matrimonio. Que su prometida viniera con una noticia así, y a la vez saber que tenía la promesa del Mesías. Digo, ¿será verdad? ¿No será verdad? ¿Qué hago? Dice, pensando él en todo esto, que seguro que él se encontraba triste. Yo me imagino que se le habrá quitado el hambre, el sueño, los deseos de seguir adelante. No, ustedes se ríen, pero es cierto. Cuando tú tienes tus planes y de buenas a primeras tus planes son frustrados de esa manera, eso nos afecta a todos nosotros. Por eso es que viene José y en sueños, el ángel, y en sueños le revela a José lo que estaba sucediendo. Dios le trajo paz a su corazón y paz a su conciencia. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo. Los ángeles, sin entrar muy profundo en lo que es el tema angelical, recordamos, según Hebreos 1:14, que el ministerio de los ángeles es prácticamente servir a los hombres. ¿Okay? En aquel entonces Dios se valió de ángeles para venir y anunciar a José y a María. Y noten otra cosa también, todas las apariciones angelicales, o sea, cada vez que ha estado un ángel involucrado en alguna historia de la Biblia, algo bien, pero bien importante venían revelando de Dios. O sea, nosotros no podemos esperar que venga un ángel mañana para decirme el color ¿cómo se llama?, de medias que voy a usar. No, era bien importante. Cada vez que ellos tenían algo bien importante, Dios usó el ángel para revelación. Y claramente Hebreos 1:14 dice que para eso ellos están, para servir a los hombres. ¿Okay? El mensaje del ángel fue de ánimo para que siguiera sus planes de boda con María. Note que dice, pensando él en esto,
He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Fíjense cómo le anima el ángel diciendo: no te sientas mal de que tú eres ustedes son personas humildes. Tú eres un carpintero, es cierto, pero ¿sabe qué? Eres hijo de David. En otras palabras, eres descendiente de reyes. Por tu sangre corre sangre de reyes, porque eres descendiente de David, de la tribu de Judá. O sea, le anima el ángel para que él se diera cuenta de que sí, ellos eran humildes, un humilde carpintero, pero él venía del linaje de David. ¿Okay? Y de esa línea iban a ser el Mesías. Eso era importante también que él le recordara: tú eres hijo de David. ¿Por qué? O sea, no te asombres que te hayamos escogido para que de María venga el Mesías, porque el Mesías tenía que venir de la línea de David. Ahora, si José hubiera sido de otra tribu, no podía esperar de que viniera el Mesías, porque claramente la profecía era que iba a venir de la línea de David. Se le anima a no tener temor por María, pues ella era digna. Y se le informa del ser santo que ella había concebido. En otras palabras, lo que le dice es: lo que en ti es engendrado, lo que en ella es engendrado, tiene un origen divino, no es por obra natural, pues se trataba del Hijo de Dios, participando de la sustancia de su madre, hasta el punto que él fue llamado fruto de su vientre. Lucas capítulo 1, versículo 42. Otra cosa bien interesante que nos deja saber de que fue que el Espíritu Santo vino y puso a Cristo en el vientre de María. Él engendró. Esa es la diferencia que nosotros tenemos que tener en mente. O sea que él participó del fruto del vientre de María. Esa es la parte 100% humana de Jesucristo, compartida con su naturaleza 100% divina. O sea que el Espíritu Santo da la naturaleza 100% divina, María da la naturaleza 100% humana, lo que hace de Cristo el único ser compartiendo dos naturalezas 100%. No es 50 y 50, es 100% Dios, 100% hombre. No hay otra criatura, ni hay otro ser como Él. Él es el único, ¿okay?, que comparte estas dos naturalezas. En segundo, le dice que María iba a dar a luz al Salvador del mundo. Fíjense cómo dice el 21. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En hebreo, Yahshua, no lo puedo pronunciar bien porque yo no soy judío, Yahshua es el mismo nombre que Josué. Es decir, que Jesús y Josué es el mismo nombre. O sea, solamente se cambia la terminación para acomodarlo a la lengua griega. ¿Okay? O sea que Josué y Jesús, el mismo nombre. Jesús es para acomodarlo a la lengua griega. ¿Okay? Solamente cambia el terminal de Yahshua. ¿Okay? Ustedes saben quién fue Josué. Josué fue quien se levantó en lugar de Moisés para llevar al pueblo a la tierra prometida. O sea que Jesús vino para hacer por nosotros lo que la ley no logró. Por eso es que Él se le pone el nombre Jesús, que significa Él nos salvará de nuestros pecados. ¿De qué nos está salvando Cristo? Dice, salva a su pueblo de sus pecados. ¿Alguna vez usted se ha puesto a meditar de cuántas cosas nos está salvando el Señor? ¿Por qué no compartimos un poquito en la clase? ¿De cuántas cosas nos está salvando Jesús? Él recibe este nombre Jesús, que significa Salvador. ¿De cuántas cosas nos está salvando Jesús? A ver. Ok, muy bien. ¿De cuántas cosas nos está salvando Jesús?
A ver, solamente una frase para dar la oportunidad que todos otros participen. Germán, ¿de qué nos está salvando Jesús? Del infierno de vivir preso, en él somos libres, ¿verdad? Ok, muy bien. Otro, ¿de qué nos está salvando Jesús? De la condenación eterna. ¿De qué más? De todo eso. Muy bien. A ver, las iniquidades del hombre. Jesús, efectivamente, Él nos está librando, como ustedes han dicho, del infierno. Germán habló un poquito acerca de la cautividad, o sea, del estar preso al pecado. ¿Okay? De eso el Señor Jesús nos libró. ¿Okay? Es decir, que tenemos en Él el poder para poder ser libre de cualquier cadena de pecado que haya sobre nuestras vidas. Y si permanecemos en ella es por nuestra propia tercadez, porque poder tenemos para salir y romper todas esas cadenas de pecado, porque Él nos libró de la cautividad del pecado, del dominio del pecado. Él nos libró de, como ustedes mencionaron, a ver, hermano. Okay. No, así es. Por eso es que Él nos libró del infierno, porque el infierno es lo contrario a la vida eterna. Jesús nos libró de la ira venidera, o sea, de la maldición segura que va a caer sobre toda la tierra. De eso el Señor Jesús nos libró. Dice de cuántas cosas nos libra Jesús, por lo cual nosotros lo proclamamos Salvador, hermano. Nos da ese acceso al Padre que si no fuera por Él no hubiera sido posible. Que mucho significado tiene el nombre Jesús. Por eso fue que en su nombre dice hay poder. En el nombre de Jesús nosotros oramos. En el nombre de Jesús nosotros recibimos las cosas del Señor. El nombre de Jesús no es como cualquier otro nombre. Por eso es que debe ser un nombre que debe ser honrado, no tomado en vano. Exactamente, salvación del pecado incluye salvarnos. Otra de las cosas que no hemos mencionado es de la culpabilidad del pecado. Fíjense para que ustedes vean, nos libró del pecado, nos libra de las ataduras del pecado, pero también de la culpa que puede traer el pecado a nuestras vidas, aparte del infierno y de la ira venidera que ha de venir sobre este mundo. Miren los versículos 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa es la profecía de Isaías 7:14. Era importante para José como judío recibir una afirmación profética. ¿Okay? O sea, era bien importante. O sea, el ángel les recuerda, ustedes tienen ahí la promesa de que el Mesías nacería de una virgen. ¿Okay? Como diciendo, María es digna, ella es virgen, de ella va a nacer el Mesías. ¿Okay? Es como para dar un apoyo rotundo a sus palabras, para que no queden en él dudas. Mencionan las profecías que eran las que mantenían la fe de los judíos con relación a él. La señal del Mesías, ¿cuáles eran las señales que iba a tener el Mesías? Número 1, iba a nacer de una virgen y así ser manifestado en carne, como vemos en 1 de Timoteo 3:16. ¿Alguien lo lee, por favor? Primera de Timoteo 3:16. Dios fue que en carne, ¿qué es lo que dice? Dios fue manifestado en carne. O sea que esa era una señal del Mesías, que él iba a nacer de una virgen y que iba a venir de los judíos. ¿Okay? Dice, ¿qué dice Juan 4:22?
Porque noten, es otra afirmación más de que ese Mesías no iba a ser esperado por ninguna otra raza. Él iba a venir de los judíos. Entonces, como diciéndole, vamos a empezar aquí a atar cabos o a completar el rompecabezas. ¿Okay? Estoy dándote reconfirmación de que el niño que tiene María en su vientre es el verdadero Mesías. ¿Okay? Le da la afirmación profética, le dice que iban a ser de los judíos, ¿okay? Y por el nombre Jesús. Dice, he aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo, llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, no hay, como ustedes pueden ver aquí, la mezcla de las dos naturalezas de Jesús, que iban a ser de una virgen, es la promesa de que iba a ser 100% hombre, que nacería, que iba a ser Dios con nosotros, es la afirmación de que Jesús era 100% Dios, porque eso es lo que significa el nombre Emanuel. Es un nombre misterioso, pero es un nombre precioso, significa Dios con nosotros. O sea, todavía no puedo entender cómo personas, a la luz de todo esto que tenemos en la palabra, pueden negar la divinidad de Jesús, sobre todo en el significado que recibe de Emanuel. Quiero pedirle un momentico, si pueden bajar el aire. Yo no sé, yo tengo mucho calor. A lo mejor se me está cocinando el cerebro y no puedo. Pero vamos a meditar un poquito en lo que significa el Dios con nosotros. O sea, Dios ha encarnado por medio de Jesucristo para reconciliar al mundo con Él. Esta paz con Dios nos permite una íntima comunión con el Padre. Dios con nosotros, fíjense para que ustedes vean, es lo que tenían los judíos siempre como no sé cómo pronunciarlo, Shekinah, Shekinah, no más que tenemos al hermano que es experto en lengua hebrea. Shekinah, ¿okay? Él era la presencia de Dios entre los judíos cuando él habitaba en tipos de querubines y sombras de lo que iba a ser el siervo de Dios. Nosotros sabemos según Filipenses 2:7, ese precioso versículo. Después lo vamos a estar repitiendo en el mensaje, donde dice que Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿okay? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjese, no estimó el ser igual a Dios y se despojó de ser igual a Dios para venir a tomar forma de siervo. Quiere decir que Cristo completa las revelaciones que nosotros tenemos del Padre. ¿Okay? Primeramente, tenemos la luz de la naturaleza. ¿Qué nos revela la luz de la naturaleza a nosotros del Padre? Que Dios está sobre nosotros. Es lo que revela la luz de la naturaleza. O sea, la evidencia que tenemos de la creación nos revela del Padre que Él está sobre nosotros. ¿Okay? Que nos revela la luz de la ley. La naturaleza nos revela que Dios está sobre nosotros. La luz de la ley que nos revela que Dios está contra nosotros. Contra nosotros. Eso es lo que revela la luz de la ley. Pero la luz del Evangelio revela que Dios es con nosotros. Eso es lo precioso que tenemos del Evangelio. ¿Okay? Que es Dios participando de nuestra naturaleza, interesándose en nuestra salvación. A veces yo medito en esto y en estas ocasiones estaba preparando una de las lecciones que vamos a tener para Easter, para Semana Santa, y estaba estudiando todo el proceso judicial el cual procedió Cristo y todas las cosas que le hicieron. Lo que pasa es que está mezclada en los 4 evangelios y nos es difícil poner un cuadro completo de cómo fueron sucediendo las cosas. Una de las cosas que más me impresionó cuando estaba estudiando esa clase
es cuando Pilato entrega a Cristo a los romanos, a los soldados. ¿Okay? Y no solamente el hecho de los látigos, sino el hecho de las burlas. Cuando le ponen aquella corona de espinas y con un palo le empiezan a dar palazos en la cabeza. Sí, para enterrarle las espinas. No, enterrarle para darle palazo, hermano. Usted nunca le ha dado un palazo. Para darle así bien, duro en la cabeza con palo. Triste. Sí, Señor. Como diciendo, tú eres rey, coge tu corona. Tremendo, hermano, tremendo lo que Cristo se sometió. Y todo eso, ¿por qué? Por salvarnos a nosotros de nuestros pecados. No hay otra razón. Todo. Toda esa humillación que nosotros nada más que lo podemos imaginar, y posiblemente los evangelios nos dan detalles, ¿no? Que no lo cubre todo por lo que pasó Jesucristo. Él encarnó en una criatura expresamente para salvarnos nosotros de nuestros pecados, para la alabanza de su gloria. Por eso es que Dios con nosotros está mostrando lo que es más bien el evangelio, es lo que está ocurriendo a través de Cristo, que en Él Dios nos está reconciliando con el Padre. Los versículos 24 al 25, vamos a ver ahora la reacción de José. O sea, hasta aquí hemos podido ver a un hombre primero confundido, con temor, triste, ¿okay? Preocupado. Su novia, su prometida, viene de buenas a primeras. Estoy encinta del Mesías. Imagínense. Y él diciendo, pero nosotros, carpinteros, tan pobres, Mesías. Esto es lo que me viene a mí, es a tratar de engañarme. Ok, tú sabes que puede ser que sí, tengo dudas, pero no estoy muy seguro. Te voy a dejar secretamente. Sí, no, para que no la apedrearan y la mataran. Vamos a ir allí, vamos a firmar un certificado ante 2 testigos y ya tú sigues tu camino con tu embarazo, yo sigo con el mío y se acabó todo. O sea, estaba preocupado, estaba pensando en todo esto que estaba ocurriendo. Dios tiene que intervenir, y ahí vemos nosotros la intervención de Dios, como siempre el Señor, en el momento que nosotros lo necesitamos, ahí Él está. O sea, si estamos confundidos, preocupados, no sabemos qué hacer, no tenemos una luz delante, el Señor siempre viene y acude a nuestra ayuda, ¿okay? Y el Señor envía un ángel, y el ángel lo tranquiliza diciendo, lo primero dice, no te preocupes, María es una mujer digna, ¿okay? Y es digna porque efectivamente ella tiene en su vientre lo que ha sido engendrado por Dios. Exacto. Le afirma la profecía de Isaías, le afirma y le dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz. Es como diciendo, él sí es el Mesías y te lo compruebo. Y es más, es Dios con nosotros. Después de reafirmarle todo esto, vamos a ver cómo José reacciona. Dice el 24. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Okay? Él obedeció al precepto divino. Vemos cómo cuando viene el Señor, Él disipa toda duda, quita toda ansiedad, quita todo temor. Él nos deja entender cuál es su clara voluntad. Y cuando nosotros obedecemos la voluntad de Dios, el resultado va a ser que vamos a tener paz en nuestros corazones. José se casó con María, pero sin tener relaciones sexuales, ¿okay? Hasta que naciera el niño. Ahora, una vez nacido el niño, la pareja tuvo sus relaciones normales como cualquier otro matrimonio. Vamos a ver qué dice Éxodo 21:10. Éxodo 21:10.
Dice, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Entonces yo no entiendo cómo es posible que María siga siendo virgen sin pecado. ¿Okay? Aparte de eso, María tuvo otros hijos de su relación matrimonial. Okay. No fue por la cigüeña. ¿Qué dice Mateo 13, 55 a 56? Eso es un buen versículo para que cuando usted le pregunte acerca de este tema, Mateo 13, 55 y 56. ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Ok, fíjense para que ustedes vean, menciona 4 hermanos de Jesús, ok, para parecer Jacobo, a uno le llamó como su propio, como el padre, a José, a Simón y Judas, ok, nosotros sabemos que Jacobo es Santiago, es el que escribió el libro de Santiago, el cual al parecer, al principio del ministerio de Jesús no era creyente, pero terminó creyendo en Cristo y siendo pastor de la iglesia de Jerusalén. Él fue el que se quedó encargado de la iglesia en Jerusalén y él escribió la epístola de Santiago. Judas es otro que escribió, okay, otro hermano de Jesús fue el que escribió lo que es la epístola de Judas. O sea que vemos claramente cómo aquella pareja, lo cual normalmente estaban desposados para matrimonio, fueron interrumpidos sus planes, pero una vez que María dio a luz a Jesús, ellos consumaron sus relaciones matrimoniales, punto de que tuvieron 4 hermanos. Y otro versículo que dice que tuvieron también hermanas. Dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Habla en plural, no las mencionan por nombre, ni dice el número específico de hermanas. Yo escuché a un predicador hablar que María tuvo 7, Bueno. 3 hembras y 4 varones. Yo no sé de dónde lo sé, sí, de igual manera. Dijo, eso sí, nunca dio los nombres de las 3 hermanas. Decía que eran 3 hermanas y 4 varones. Okay. Quizás viene por la tradición de que son 3 pastores, 3 reyes, 3 ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero no, las hermanas es plural, significa por lo menos 2. Por lo menos 2. ¿Ok? No se sabe exactamente el número de hijos que tuvieron José y María. Sí se sabe que son 4 varones y hermanas, más de 2, de su matrimonio normal. Vamos a decir que son 7. Si después de 7 sigue siendo virgen. Ok. El caso, hermano, es que todas estas cosas es bien importante que nosotros meditemos en ellas, volviendo aquí a Mateo. ¿Cómo es que reaccionó esta pareja que fueron después de Jesús? Que Jesús es el personaje principal de todas las escrituras, fueron protagonistas o personajes principales de la historia de la Navidad. Primero María, luego José. No se nos dice mucho acerca de José, ya después de que Jesús es presentado o sea, que lo encuentran en el templo. Después de ahí ya no se menciona mucho a José, qué pasó con él. Al parecer María era viuda. ¿Por qué decimos que al parecer María era viuda? ¿Qué detalle hay en la Biblia que nos inclina, a pesar de que la Biblia no lo menciona, a entender que ella era viuda? Ajá. Son las palabras de Jesús en la cruz, cuando le dice a Juan, a su primo, hijo, he ahí tu madre, y madre, he ahí tu hijo, diciendo no la abandones, no la dejes sola. Lo que parece Jesús, quizás José murió siendo joven y él tuvo que encargarse de ayudar a criar a María, al resto de los muchachos, inclusive a practicar la carpintería y todas esas cosas. Pero ese es el único detalle que tenemos, que al parecer ya cuando Cristo
estaba en su ministerio, ya José no estaba por los alrededores. ¿Okay? Pero lo que más a mí me anima de esta pareja es la disposición de ellos de obedecer al Señor y cumplir exactamente lo que el Señor les estaba diciendo que quisiera, tanto María como José. ¿Okay? A ver, ¿alguna pregunta acerca de la clase? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ah, mi hermana. Ajá. La pena de muerte se entiende que está establecido por Dios. Uh-huh. Hoy en día hay estados que tienen pena de muerte. Y uno, por ejemplo, es fuerte para uno. A mí no estoy muy de acuerdo con eso. Pero cuando llego a esa parte, que me pregunto hoy otra vez eso, ¿cómo le diría esa amiga eso? ¿De la pena de muerte hoy en día debe ser o no debe ser? Mira, tiene que ser, hermana, nuestra opinión al respecto tiene que ser bíblica, porque al fin y al cabo todo lo que nosotros nos guiamos es por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios establece la pena capital, la establece. Si tú has matado con sangre, si has derramado sangre, sangre derramarás. Esa es una ley de Dios y está en la Biblia. Y precisamente por esa ley, aún teniendo esa ley, mire el mundo en que vivimos, imagínese si quitaran la pena capital. ¿Cómo sería el mundo? El hombre, precisamente el Señor dice que el hombre se ha degradado tanto en sus pensamientos, en su pecaminosidad, que es increíble lo que el hombre está dispuesto a hacer en su estado de pecador. Y lo máximo es quitarle la vida a otra persona. O sea, y eso debe de ser pagado judicialmente. Ahora, esa ley de matar, que está en la Biblia, lo cual aprueba la pena capital, no, en mi opinión, no incluye matar en ejércitos, ni matar animales, en el sentido de sobrevivencia o para comer, o de defensa propia. Esa es mi opinión. ¿Okay? Pero María estaba expuesta a ser apedreada. Recuerden también otro caso, María Magdalena, cómo la fueron a apedrear por haberla cogido en un acto ilícito. Bueno, eso era lo que María se exponía al ella estar embarazada sin haberse casado. Y por eso fue que José la protegió de la manera que la protegió. Bueno, pero es un medio que Dios utiliza para en sus planes soberanos sobre esa persona, quitarle la vida a esa persona. Y es a través del cumplimiento de su ley. ¿Okay? ¿Alguien más? ¿Una pregunta con relación a la clase? ¿Algún comentario de lo que hemos aprendido hoy? No aprendieron nada. ¿Qué usted aprendió de las dos naturalezas de Jesús? Son 100%, que no es como dice usted, 50 humano y 50 o sea, es 100%. Es 100% Dios, 100% hombre. Sus dos naturalezas. Hay dos versículos que me llaman la atención, que es en Mateo 23, donde dice, se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros ahora. Y Dios con nosotros por siempre, termina diciendo en Mateo mismo, en el capítulo 28, versículo 26, dice, y aquí yo estoy con vosotros. Todos los días. Todos los días hasta el fin del mundo. Que la gente dice, porque ya dijo esto, pues ahí quedó. No, yo continúo estando con ustedes. Hasta el fin del mundo. ¿Cómo continúa estando con nosotros? El niño Jesús. Por medio de nuestra fe, por medio de nuestro servicio. Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo con nosotros. Por eso fue cuando Jesús, en esa 100% forma humana que Él adquirió cuando Él encarnó, porque Él no era 100% humano desde la eternidad. Él era 100% divino, Dios desde la eternidad. Él vino a ser 100% humano en la encarnación. Y cuando Él, por eso Él dice, me conviene que me vaya, voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con vosotros. Anita.
Y cómo de lo que tú estás comentando, Anita, fíjense para que ustedes vean el papel que ocupa María después que ella lleva a cabo su misión de traer el niño al mundo. Ella viene a ocupar un papel como una creyente normal como cualquier otro. ¿Okay? Inclusive cuántas veces se trató de excluir en los asuntos de Jesús, señores, ¿quién es mi hermano y quién es mi madre, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Y ya después la última mención que tenemos en María es que estaba presente allí en el aposento alto con el resto de los creyentes. Entonces ya de ella ni se habla más nada. Ni se habla ni de cómo murió, ni de su resurrección, nada. Entonces, ¿cómo pueden decir que resucitó y ascendió? Según las lecturas católicas que he leído, cosas que Uh-huh. ella no murió, ella ascendió. Sí, ella ascendió, la asunción de María. Pero sin embargo, ¿Dónde lo encontraron? Pues yo nunca lo encontré en la Biblia. interesante de eso es que si hubiera sido verdad, como un evento tan importante no se registra en los hechos. Y los hechos registran la resurrección de Dorcas. Entonces, ¿cómo es posible? Okay. Quiere decir que María cumplió con su misión, después pasó a ser una creyente, normal como todos nosotros, y qué interesante. Ok, entonces ponemos en pie. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? ¿Mano?